La familia prácticamente tenemos que estar atentos a la aparición de síntomas que son los clásicos del coronavirus. Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay muchas infecciones de vía aérea superior, fundamentalmente la faringitis o los resfríos o los cuadros gripales, que se parecen mucho a los síntomas de COVID. Entonces, a veces en casa es bastante difícil poder hacer esta diferenciación clínicamente, solamente con los síntomas clínicos. Básicamente, a los síntomas que tenemos que estar atentos son a la presencia de fiebre alta, a la presencia de tos, de cansancio, de dolores musculares, de dolor de cabeza, obviamente la presencia de dolor de garganta, y luego puede haber algunos síntomas más que pueden hacernos pensar en la presencia de coronavirus, como ser a lo mejor diarrea o a lo mejor alguna erupción cutánea. Obviamente, bueno, si hay dificultad para respirar, sin lugar a dudas tenemos que pensar en COVID, pero tenemos que estar atentos a la aparición de estos síntomas. El problema es cuando los chicos que están en edad escolar, que van al colegio, a veces es habitual que presenten, sobre todo en esta época del año, síntomas como dolor de garganta, por eso hablábamos de la faringitis y cómo diferenciarla. Es una alerta para los padres y muchas veces la pregunta es, ¿tiene una faringitis común, como todos los chicos que tienen en esta época del año, o realmente tiene COVID? Es ahí donde se presenta la duda, y es importante para los padres pensar que si aparecen al menos 2 síntomas relacionados con COVID, bueno, es necesario por lo menos descartarlo. ¿Por qué? Porque clínicamente no se puede diferenciar la presencia de COVID con faringitis, ¿sí? Es importante poder hacer esta diferenciación. ¿Cómo la hacemos? Bueno, básicamente la única forma de saber si tenemos COVID o no es a través de la realización de un hisopado nasofaríngeo, el famoso hisopado. Y ese hisopado nos va a decir con claridad, o nos va a descartar básicamente la presencia de COVID. Claro. Ahora, yendo a los cuadros de faringitis aguda, todos sabemos que las faringitis agudas pueden ser virales o bacterianas. Entonces, lo que nos va a diferenciar un poco la etiología de esta faringitis muchas veces es el otro cultivo que nosotros hacemos mucho, que es el cultivo de fauces, ¿sí? Ese cultivo nos va a decir si lo que tenemos es una infección fundamentalmente bacteriana, que es la que habitualmente nosotros tratamos con antibióticos. En los cuadros virales, que es lo que generalmente más se confunden con la aparición de COVID, estos cuadros van a dar un hisopado negativo para estreptococo, y van a cursar generalmente con una angina roja, que es la que se asemeja al COVID, que es dolor de garganta, puede o no tener fiebre, realmente es una infección que puede cursar sin fiebre, y muchas veces se puede acompañar de un poco de catarro, de mucosidad, sensación de que se traga un poco de moco, y el paciente puede llegar a tener fiebre, como dije previamente. Entonces, bueno, uno lo que hace es empezar a sumar síntomas, ¿verdad? Nosotros en general decimos que si hay 2 síntomas compatibles con COVID, es importante descartarlo. Por eso estamos atentos a la aparición de estos síntomas, teniendo en cuenta que los niños en general van al colegio y están en contacto con otros chicos, y sobre todo teniendo en cuenta que los chicos tienen infecciones asintomáticas. Es muy común que las infecciones asintomáticas prácticamente no dan síntomas, entonces contagian al resto de la población. Entonces, enviar un chico al colegio con esta sintomatología sin haber descartado COVID es realmente riesgoso por el riesgo de diseminación de la enfermedad, y teniendo en cuenta esta época del año, ¿verdad? O sea, doctora, que para los padres o para la gente que está al cuidado de un chico, tiene que estar muy atentos a los síntomas y llevarlo al médico apenas vea un síntoma raro o un síntoma como los que usted mencionó. Y por otro lado, estaba viendo que no basta un examen clínico del mismo médico para determinar si es faringitis o un proceso de faringitis o COVID, que tiene que hacerle el hisopado. Sí, nosotros en general hacemos dos tipos de consultas, o sea, lo que es consulta presencial, y en esta época del COVID también se hace mucho consulta online, que también es una herramienta diagnóstica orientativa, básicamente.
porque si el paciente presenta 2 o más síntomas compatibles, es necesario hacer un hisopado. Y si el hisopado no está disponible, porque no en todos los lugares hay disponibilidad de realización rápida del hisopado, es necesario al menos guardarse en casa y quedarse haciendo una cuarentena de al menos 10 días, como para evitar la diseminación de la enfermedad, o al menos hasta que se pueda hacer un hisopado y se pueda descartar la presencia o ausencia de COVID. Clínicamente es muy difícil, salvo en aquellos casos donde claramente, por ejemplo, pacientes que se consultan por falta repentina de olfato y de gusto, entonces uno ya está como muy alerta a que es un síntoma muy característico de COVID. Entonces en esos casos es mucho más fácil para nosotros orientar el diagnóstico, pero ya les digo, en el caso de, por ejemplo, presentar fiebre y odinofagia, que son 2 síntomas absolutamente comunes en la faringitis como en el COVID, la única forma de descartarlo es a través de la realización del hisopado.